ahora, si te parece, con otros temas. Lo decíamos hace un ratito, Sí. lo hablábamos al inicio del programa del FOBAPROA, que es un tema que regresó ya a las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Respecto a esto en particular, ¿no? Sobre todo las decisiones financieras que se han hecho a lo largo de los años, de las décadas, no siempre son las más terribles las que se toman en crisis, ¿no? Algunas han sido defendidas como los proyectos prioritarios, aunque los resultados y los costos todavía son un tema polémico, todavía se sigue discutiendo, y justamente vamos a analizar el impacto de las políticas fiscales y el balance de las finanzas públicas en los últimos sexenios. Le agradecemos muchísimo de verdad a la doctora Heidi Smith, académica y profesora de Política Pública del Departamento de Economía de la Ibero. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, no, bueno, justamente, Heidi, la verdad, veíamos hoy la portada del diario El Universal, de hecho, y por eso te estamos marcando, dice, Dos Bocas es 162% más cara y sigue en pruebas. Pemex reporta en Estados Unidos que la inversión llegó a 21,000 millones de dólares. El costo estimado por el gobierno de López Obrador era de 8,000 millones de dólares. Un ejemplo más que queremos rebotar contigo, digamos, de estos proyectos prioritarios que están, y lo reporta muy bien el Universal de 8 columnas, pues digamos, totalmente descontrolados en materia económica, y no es el único, doctora. Claro que sí. La deuda no es una cosa mala. Y quiero que sepa que es necesario que países para invertir y para ser mejor necesitan inversión pública, y esa inversión pública, uno de esos Dos Bocas, otras refinerías, otros son pisos, caminos, otras infraestructuras locales. Lo que sí hay que controlar es cómo se entiende, y es muy debatible muchas áreas del endeudamiento público. Entonces, actualmente México tiene un endeudamiento por PIB de 57.7%, lo cual es mucho menor de los países como Japón, que tienen más que 200% del PIB, y los Estados Unidos estamos alrededor de 100% del PIB en endeudamiento. Entonces, casi 60% de México está en un rango bastante bien, aunque es un poco mayor de los otros estados, los otros países de América Latina. Entonces, eso es como comparación global. Donde vemos una cosa interesante es que México ha surgido un endeudamiento a nivel local, tanto en proyectos de public-private partnerships, o sea, alianzas públicos-privados, caminos, drenaje, aguas, electricidad, mejorar el alumbramiento en las ciudades. Entonces, eso sí, hemos visto un aumento también de endeudamiento a nivel municipal y a nivel estatal. Pero donde hemos visto una buena acción del gobierno federal es con la Ley de Disciplina Financiera, que fue en 2016. Y eso fue durante la sexenio de Peña Nieto. Doctora, ¿cómo podemos, digamos, compatibilizar una política social con un crecimiento económico, digamos, exitoso, por decirlo de alguna manera? Ambas son necesarias, pero ¿en qué balance, pues? Pues lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que, aunque han endeudado más en las obras grandes de megaproyectos, también invirtió en bonos de sustentables, que son los bonos verdes y los bonos de proyectos sociales. Y presidente, hice unas gráficas aquí y me gustaría que ustedes se vean. A ver, sí, adelante. Una sobre aquí es el endeudamiento subnacional que se ve, y si van a la siguiente gráfica, se pueden ver un aumento. La gráfica del azul se demuestra los pesos en endeudamiento interna. Luego esa es la deuda, perdón, doctora, para entenderle bien, porque está como chiquito en la pantalla. Esa es la deuda que ha ido creciendo, digamos. Claro, y lo que tenemos es interna y externa. Ajá. Entonces, el gobierno federal puede ir a los mercados capitales y pedir endeudamientos, ¿no? Ajá. Y internamente también se piden endeudamientos a través de lo que se llaman los inversiones hacia el mercados como de asegurados, y los finanzas más para invertir en el propio país. Entonces, lo que hemos visto es un constante de como 80% del endeudamiento es interna, utilizando los pesos internos para invertir en el país,
y esa franja arriba en la tercera gráfica es la inversión externa. Entonces se ve como paralelo, pero si vamos a la siguiente gráfica, que es 80-20, ¿no? Más o menos que están en Sí. esos rangos. Si vamos a la siguiente gráfica que va a ayudar, es Ajá. durante cada sexenio. Y aquí son los montos totales de endeudamiento por presidente. Y que hemos visto es un aumento creciente por cada uno de los diferentes presidentes. Y aquí vemos un aumento completo del último año de Andrés Sí. Manuel López Obrador. Que eso es un poco donde van los diarios en ese momento, que dicen, no, están endeudados muchísimo por esas obras. Y vimos que en dos formas. Uno es que por las obras megaproyectos, pero lo otro son los bonos verdes y los bonos sociales, bonos de agua, que también se pueden endeudarse. Entonces, el problema aquí no es tanto que endeudan con finanzas públicas internas, sino más bien cuando se van a los mercados internacionales. Como tenemos un problema grave por los aranceles y con Trump y no sabemos cómo va a funcionar los mercados internacionales, aquí es donde vamos a ver una contracción global en términos de finanzas globales y van a aumentar los costos de endeudamientos globales. Y aquí es donde hay que preocuparse, no tanto de endeudamiento interna, porque eso se autorregula y estimula la economía interna, ¿no? Ok. Pero si vamos a ver la última gráfica que les tengo para presentarles. A ver, por ahí Lo que tenemos la demuestra- gráfica, por favor, producción. Lo que A ver si- demuestra ahí está. en términos totales de cada sexenio es que Peña Nieto endeudó más aún que Andrés Manuel en términos totales. Bueno, pues así ha sido. Entonces- Sí, digo, es importante, sobre todo la gráfica que veíamos, la anterior también, y es algo que han señalado los especialistas sobre la deuda, sobre todo en el último año, tanto en 2024 como en 2023, que se ve la clara tendencia de la deuda, algo que ha llamado la atención de los mercados. Pero bueno, doctora, le agradecemos de verdad este análisis. Gracias por acompañarnos esta mañana con nosotros. Un abrazo, doctora. Muchas gracias a ustedes. Ahí está la doctora Heidi Smith.